Y entonces quiero darle los buenos días a todos, todas y todes. Mi nombre es Christy Won, parte del equipo de coordinación de The Millennials Movement, y es un gusto poder darles la bienvenida a este evento paralelo oficial del Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas, Meta 4.7, para fortalecer el poder de las juventudes en la región de América Latina y el Caribe para mantener el momentum de la Agenda 2030. Este evento es coorganizado por The Millennials Movement, la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, UNESCO Santiago, y la Fundación CES. Les recordamos que para que la sesión se desarrolle de la mejor manera posible, mantengan en lo posible sus micros y cámaras apagados, y cualquier consulta la pueden realizar a través del chat. Les invitamos también a acompañarnos por redes sociales con el hashtag High Level Political Forum 2022, hashtag ODS4, hashtag evento paralelo, y en redes también en @TheMillennialsMovement, @UNESCO.Santiago y @Fundación CES. A modo de preámbulo, el ODS4 se ha vuelto clave en el avance de la Agenda 2030 en la región de América Latina y el Caribe. Su implementación asegurará una transformación regional para la sostenibilidad, los derechos humanos y el multilateralismo, con solidaridad en la región más violenta y desigual del mundo. En este sentido, esta sesión pretende centrarse en los procesos clave de juventudes que tienen lugar en la región de América Latina y el Caribe para promover la educación en ciudadanía global, la educación en desarrollo sostenible y educación en derechos humanos de la mano con agencias regionales de la ONU, las organizaciones de la sociedad civil, los jóvenes y los gobiernos. Ahora, sin más, y mientras más personas se van sumando, le cedo la palabra a Mary Gwyn Delaney, jefa de la sección de Educación Transformativa de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, UNESCO Santiago, para que nos brinde unas palabras de bienvenida y contexto. Adelante, Mary Gwyn. Muchas gracias, Christy. Buenos días a todos y todas y todes. Bueno, siempre un gusto acompañar estos procesos. Muchas gracias a los amigos y amigas del Millennials Movement, mis colegas de la oficina de Santiago. También veo a mi querida amiga Romina Casmán, de la oficina de San José. Ella junto a Cristian Bravo realmente forman un equipo maravilloso por el lado nuestro para estar acompañando estos procesos y ojalá prestando todo el apoyo y orientación que podamos a estos procesos. Y bueno, sin el Millennials Movement nunca podríamos llegar a este nivel para estar incidiendo y asegurando una participación adecuada por parte de la región y los grupos y activistas de las juventudes. Yo les quería contar un poco porque vengo llegando de la precumbre de Transformando la Educación en París, y mirando la agenda y conociendo un poco este proceso y el contexto, las cosas que van a conversar hoy. Algunas cosas me entusiasmaron mucho en este precumbre donde llegaron más de 150 ministros y ministras y viceministros y viceministras de todo el mundo, y mucha participación de jóvenes, una activa participación de la red de embajadores de los ODS organizado por varias redes juveniles. Pero noté y no solo yo, que la forma en que estamos conversando de la educación y la transformación, estamos quizás dejando al lado más que sería para mi gusto el lenguaje que hemos construido alrededor de especialmente 4,7. Se habla mucho, bueno, el mismo título de este proceso, Transformando la Educación, por supuesto, yo creo que ha sido la meta de 4.7 desde el principio y antes, y de hecho fue
ha sido el impulso, ¿no? Ese reconocimiento que tenemos, que hay que convertir la educación para que responda a necesidades que son muy distintas a los del siglo XX, etcétera. Pero estamos en un contexto donde no podemos saltar la recuperación y todo lo que se ha perdido durante COVID, que francamente en nuestra región, en Latinoamérica, es muy preocupante. Así que muchos de las intervenciones de las reuniones paralelas en esta reunión abordaron muchos elementos claves para la transformación. Pero yo creo que es muy importante, especialmente nosotros y nosotras que estamos trabajando en el 4,7, en los temas de ciudadanía, especialmente que nos aferremos a estos conceptos y logros conceptuales que hemos logrado instalar en las conversaciones acerca de ciudadanía, ciudadanía global, activismo, participación juvenil, la incidencia y la abogacía que tanto se ha trabajado para llegar hasta este tipo de foro de alto nivel, solo como un ejemplo. Como ustedes saben, bueno, se está conversando mucho de la agenda de la ODS 4 y sus metas específicas, pero ahora tenemos esa figura de los action tracks que nos puede servir mucho, porque aquí, ahí se habla de escuelas inclusivas, seguras, equitativas, el aprendizaje, habilidades para la vida, el trabajo, el desarrollo sostenible, y ahí asumo que estamos hablando de ciudadanía, especialmente docentes, enseñanza y la profesión docente, aprendizaje digital y transformación, y por supuesto el corriente que corre por todo es el financiamiento. Yo creo que tenemos algo que decir en cada uno de estos temas, desde las juventudes, desde la ciudadanía, para la enseñanza, para la profesión docente, para la evaluación. O sea, hay una serie de logros y conceptos técnicos que hemos logrado, y digo todos y todes, en los últimos años con el 4,7, que tenemos que asegurar que pasa por esa transición quizás a una nueva forma, a una forma evolucionada de hablar de las metas que compartimos. Y eso es fundamental, y una demanda que yo escuché y mucha gente escuchó muy fuerte en la precumbre es que esa participación de juventudes en este proceso, que quizás no por primera vez, pero se vio muy importante en la organización y la estructura del evento en París. Eso, aunque el evento en París no es del mismo formato, son jefes de Estado que son invitados e invitadas, pero la participación de jóvenes ahí es fundamental. Hay que abogar con las delegaciones, con los países, para que se incluyan representantes de movimientos juveniles en sus delegaciones oficiales, porque esta voz no se puede perder. Es el dicho de siempre, ¿no? Nada para nosotros sin nosotros. Y ahora un logro tan importante ha sido que ha sido la organización y la consolidación de organizaciones como el Millennials Movement, como estos movimientos y redes de activistas que ya están llegando a muchos foros. Eso hay que defender y insistir mucho. Yo creo que hay personas y entidades muy comprometidas con eso. Espero que UNESCO, yo creo que UNESCO se considere entre ellos, pero yo les animo a revisar la estructura, los papers que están saliendo. Está todo disponible en la página web de la cumbre para orientarse a los marcos conceptuales que van a reconocer, pero
van evolucionando y nos conviene poder reconocer que estamos hablando de lo mismo, pero quizás en un formato y un lenguaje un poco distinto. No es fácil mantener esa unidad, esa coherencia a nivel global, pero por lo menos en Latinoamérica y el Caribe ya podemos contar con las guías, el ejercicio, las consultas que van a estar revisando aquí hoy es un punto clave en eso. Así que, Cristi, colegas, esto es lo que quería compartir brevemente con ustedes ahora para animarles a seguir, que ya, otra cosa que siempre decían en París es que el test no es el fin, es el principio. Así que estamos trabajando para que sea así y escucho con mucho interés el trabajo que van a estar presentando acá. Les saludo con mucho cariño y apoyo desde Santiago de Chile. Y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Mary-Wynne, por la intervención. Como mencionaste, se ha perdido muchas cosas durante el COVID, lo cual es muy preocupante, pero hay que también, justo como acotaste, aferrarnos a estos conceptos y logros conceptuales que se han logrado instalar sobre ciudadanía global, activismo, incidencia y abogacía, y demandar esta participación de las juventudes en las delegaciones oficiales. Y más o menos también para aprovechar que estamos en esta primera fase, tenemos una pregunta, comentario en el chat que menciona que se habla de la integración de estudiantes con altas capacidades porque no es igualitaria la misma en Argentina, solo por ejemplo en la provincia de Tucumán a nivel de Ministerio de Educación. Me parece que es más, creo que la pregunta va más por el lado de si es que se habla de la integración de estudiantes con altas capacidades o o bueno, Viviana, no sé si quieres acotar algo más también por el chat, si es una pregunta o es más un comentario, pero también quizás aprovechar, Mary-Wynne, para que eh, nos comentes un poco más de cómo las juventudes participaron en la precumbre de educación antes de pasar con el panel. Claro. Gracias, Cristi. Lo que la precumbre se organizó, bueno, aparte de las plenarias y espacios para las autoridades y algunos especialistas en los varios temas. Yo participé más específicamente en el Action Track 1 que tiene que ver con escuelas inclusivas, seguras, saludables, etcétera. Y lo que yo vi en este Action Track, porque se organizó muy rápido, hay que reconocer, pero se tomó un compromiso desde un momento muy temprano de asegurar no solamente que invitemos a una persona joven para que esté dando la bienvenida o una participación light, digamos, en la organización. Realmente se hizo un proceso de consulta, de identificación bien estratégica de personas, un equilibrio entre regiones, entre géneros, y personas muy dinámicas, ¿no? Que no solamente llegaron a saludar o contar su propia experiencia personal, sino a exigir a las autoridades. Había un reconocimiento muy estratégico de la oportunidad de tener a tantas autoridades para exigir varias cosas. Y yo diría que cambio climático está en si no el top 1, el top 2 de las exigencias. Pero volviendo a nuestro tema de 4,7, eso significa mucho más que formular una materia de educación en cambio climático para incorporar en el currículum, ¿no es cierto? Va mucho más allá que eso. Y eso es lo que quizás, bueno, no sé si logré explicarme, sería una lástima ver una reducción
de tanto activismo, de tanta sofisticación en el concepto de ciudadanía global, del compromiso con educación para el desarrollo sostenible en su concepto, y reducirlo a X número de horas de educación en cambio climático en cada país en X nivel. ¿Me explico? Porque yo creo que los logros ya van mucho más allá que eso. Por supuesto, hay que saber lo que está pasando en los países en cuanto a la educación en cambio climático, en todo su sentido, pero no podemos desvincularlo de la ciudadanía, de las mismas demandas de las personas jóvenes para que haya su participación en eso. Y yo creo que los procesos de consulta que se han hecho hasta el momento, tanto en ciudadanía que en educación para el desarrollo sostenible, muchos liderados y muy apoyados por nuestra colega Marcela Brown y la Fundación CES, que nos da un rigor a organizar estos procesos, son muy importantes. Así que no nos dejemos llevar por una transformación, porque ya sabemos a dónde íbamos. Y la recuperación es parte de eso, pero el compromiso integral que ya se ha demostrado, y yo creo que lo vamos a ver más hoy, es bien importante mantener, porque a mí me preocupa, francamente, qué va a pasar después de la cumbre. Yo creo que es un llamado liderado por el secretario general para para aprovechar de esa preocupación que hemos tenido por COVID y en el sector de educación, y el impacto innegable que está para quedarse por un buen tiempo. Pero después tenemos que poder usar este momento para posicionar nuestros temas, cambio climático, ciudadanía, desarrollo sostenible, inclusión, etcétera. Pero tenemos las herramientas para hacerlo. Eso, Cristi. Muchas gracias, Mary Wynn. Yo me quedaría con la frase de que la educación no se desvincule de la ciudadanía. Qué importante, más con todos los desafíos que se nos vienen luego del proceso de la pandemia del COVID. Ahora, bueno, vamos a pasar al panel de experiencias nacionales y regionales de participación juvenil vinculada a la meta 4.7. Y este panel estará moderado por Romina Gassman, especialista de educación de la Oficina de UNESCO en San José de Costa Rica, quien, bueno, va a compartir este espacio con otros 3 distinguidos panelistas. Te doy el pase, Romina. Muchas gracias, Cristi. Muy buenos días a todas y todos, a todos. Bueno, creo que también para todas y todos ha sido un lujo escuchar la introducción que hizo Mary Wynn, y también te agradezco, Cristi, por hacer esa pregunta, porque creo que fue un poquito más profundo, y creo que Mary Wynn pudo llegar a los problemas no solo que tienen que ver con la incidencia, ¿no? O sea, con la incidencia de las juventudes, ¿no? Sino también pensar la ciudadanía y las diferentes dimensiones de esta meta 4.7 como un proceso de aprendizaje a lo largo de la vida. Y esto significa no solo a través de las edades, ¿no? Sino también significa los diferentes espacios en los cuales nos movemos, esa sofisticación que ella habló de la ciudadanía. Es una ciudadanía activa en los diferentes ámbitos, ¿no? A lo largo y a lo ancho de nuestras vidas, y también con diálogos que son importantes, intergeneracionales, pero también intrageneracionales, ¿no? O sea, yo creo que ese comentario también que hacía Viviana es bien importante, ¿no? Esta integración de estudiantes con altas capacidades. Yo lo interpreto desde un lado socioeconómico, la vulnerabilidad, Viviana, y creo que eso también es importante, ¿no? ¿Cómo logramos diversificar también esas participaciones, esas abogacías? Bueno, entonces, de nuevo, bienvenidos a este evento paralelo oficial de la Meta 4.7 para fortalecer el poder de las juventudes en la región de América Latina y el Caribe.
Tengo el honor de presentar a nuestros panelistas, Cristian Bravo, que es coordinador del Programa de Educación para el Desarrollo Sostenible y Ciudadanía Mundial de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO, Orial UNESCO Santiago, a Rosario Díaz Garavito, de Millennials Movement, y a Marcela Brown, coordinadora de educación de la Fundación CES. Cristi, perdón, te pregunto algo. ¿Leo las biografías de ellos, te parece? ¿O podemos pasar directo a que nos cuenten sus presentaciones? En todo caso, podría ser que les demos la palabra y ellos nos pueden compartir un poco del trabajo que vienen Perfecto. haciendo. Gracias, Cristi. Bueno, entonces voy a comenzar con Cristian Bravo. Cristian, por favor, adelante, el piso es tuyo. Muchísimas gracias, Romina, y mientras le pido también a las colegas de The Millennials Movement si pueden habilitarme para compartir pantalla, aprovecho y presentarme brevemente. Bueno, mi nombre es Cristian Bravo, ¿no? He trabajado en temáticas de educación hace aproximadamente ya 10 años en diferentes espacios, ¿cierto? Dentro de organizaciones nacionales e internacionales. Uno de mis principales intereses tiene que ver con la educación en derechos humanos y con la inclusión educativa en general. Eso también se ha diversificado, ¿cierto?, en generar espacios para juventudes y también para poblaciones históricamente vulneradas. Así que en el fondo con ese fin es que hoy día quiero contarles también cómo dentro del trabajo que hemos estado viniendo haciendo en la UNESCO, hemos encontrado diferentes momentos también para dar este espacio a las juventudes y poder integrar sus visiones, sus voces, sus experiencias dentro del trabajo que venimos haciendo en la Oficina Regional de Educación de la UNESCO y en la UNESCO también a nivel global. Creo que es importante mencionar acá, porque a veces no lo discutimos mucho, ¿no? Pero para nosotros decir juventudes es importante porque reconocemos que son experiencias diferentes, ¿no? No hay una sola manera de vivir la juventud. Y por lo tanto también es que queremos recolectar, conocer esa experiencia rica que puede orientar la toma de decisiones, la generación de orientaciones políticas y también maneras, ¿cierto?, de pensar los diferentes programas y enfoques que trabajamos desde UNESCO con una mirada más fresca, más local y sobre todo más contextualizada a lo que está pasando el día de hoy. Entonces quiero contarles hoy día primero dos procesos que son bastante importantes para nosotros durante el año 2021 y 2022 y también comentarles un poco cuál es el interés que tenemos desde UNESCO en trabajar estos temas. Entonces, para empezar, yo siempre empiezo mis presentaciones con esto, ¿no? Entender un poco que la agenda ODS 2030 es una agenda integrada, siempre vemos esta cartilla, ¿no? Pero finalmente se parece mucho más a esto, una red integrada de diferentes objetivos, metas, sin los cuales no podemos avanzar de manera integral en la agenda de desarrollo sostenible. En particular, la agenda, al igual que la Declaración de Derechos Humanos, ¿cierto?, tiene metas que son interdependientes, indivisibles, y ahí es donde la educación o el ODS 4 tiene este rol como derecho humano nodal para facilitar el cumplimiento de los ODS y también el ejercicio pleno de todos los derechos humanos. La agenda, ¿cierto?, tiene esta ventaja de que sitúa a las personas en el centro, promueve las alianzas, busca reducir las desigualdades, proteger el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible integral en cada uno de sus pilares. La meta 400 en particular, que es la meta sobre educación para el desarrollo sostenible y ciudadanía mundial, tiene que ver con lograr ese potencial que tiene la educación, transformándola para empoderar a las personas y transformar el mundo. En una de las publicaciones que hicimos durante la construcción de la agenda, que tiene que ver con replantear la educación hacia un bien común, lo que más nos preguntábamos era cómo recuperábamos esa visión humanista de la educación. Y la meta nos orienta, ¿cierto?, sobre cuáles son esos temas, ¿cierto?, pero también esos enfoques que es necesario tener en consideración para lograr este gran objetivo. Uno de los primeros esfuerzos que hicimos desde nuestra oficina, ¿cierto?, que fue liderado en este caso por Romina Casmán cuando estaba en nuestra oficina regional de educación, tiene que ver con un MOOC, un curso masivo en línea sobre educación para la ciudadanía mundial para juventudes. Este curso hasta ahora ha tenido 3 versiones ya, 3 diferentes ediciones, con una gran cantidad de personas registradas. Hemos tenido más de 7.000 personas registradas y una tasa de ingreso cercana al 30%. Estamos hablando de que más de 2.000 personas han tenido certificación en temáticas tan importantes como derechos humanos, participación e incidencia. Y esta iniciativa contó con diferentes videos de expertos, espacios de intercambio también, y una especie de cartografía que nos permitió mapear las iniciativas de juventudes que se estaban realizando en la región. Este curso es una iniciativa continua que además fue desarrollada al alero de la Red de Educación en Ciudadanía Mundial
para Latinoamérica y el Caribe, que cuenta con el auspicio de APSEIU, o el Centro de Asia-Pacífico para el Entendimiento Internacional. Este curso también está relacionado con una serie de otras iniciativas con juventudes, ¿cierto?, que nos han ido permitiendo trabajar diferentes temáticas. Por ejemplo, como les adelantaba, tuvimos una consulta dentro del año pasado que tenía que ver con cómo las juventudes están pensando lo que significa la ciudadanía digital y cómo podemos ser ciudadanos y ciudadanas, mundiales, ¿cierto?, en el contexto de la era digital. Esta consulta tenía estas preguntas que pueden ver ustedes acá en pantalla y tenía que ver principalmente no solamente con construir los sentidos de lo que para las juventudes significa participar en el entorno digital, sino también conocer para ellos, ellas y ellas, cuáles son esas características, habilidades, valores, ¿cierto?, y competencias necesarias que debieran ser desarrolladas en el ámbito de la educación, formal y no formal también, para poder lograr este objetivo de participación plena bajo los principios de derechos humanos y generando la mayor incidencia posible y una transformación positiva, ¿no? Este proceso fue facilitado por The Millennials Movement, ¿cierto?, que nos acompañan también el día de hoy, y tuvo principalmente un resultado bastante interesante. Esta participación sirvió también para apoyar el proceso de elaboración de una guía para docentes sobre cómo promover la ciudadanía digital, y podemos ver acá que las opciones son bien variadas, ¿no? Por ejemplo, una de las conclusiones que a nosotros más nos resuena dentro de lo que estamos trabajando en la Meta 4.7 tiene que ver con ser una persona preparada para ser la voz de las voces, ¿no? Las juventudes como amplificadores de esas necesidades locales, de esas realidades que por lo general no forman parte de las discusiones políticas y públicas, y que son historias que nos muestran cuáles son las verdaderas necesidades que se tienen en las comunidades, ¿no? Y cómo podemos brindar esas oportunidades a las juventudes para que puedan participar de manera efectiva. También vemos que tiene que ver con ser un actor activo, también tiene que ver con cómo podemos, ¿cierto?, tener en cuenta la interculturalidad en este proceso. Muchas poblaciones, ¿cierto?, indígenas y contextos rurales están todavía fuera del mundo digital. Por lo tanto, si bien es importante reflexionar sobre cuáles son esas características de un ciudadano o ciudadana digital, es todavía una deuda pendiente pensar cómo logramos la plena inclusión desde el punto de vista de la conectividad. Toda esa información tan rica que fue proveída por las juventudes es la que nos permite, ¿cierto?, poder informar los documentos que estamos trabajando de manera mucho más aterrizada, ¿no? Y por lo mismo agradecemos entonces la participación que hemos tenido en estos diferentes espacios. Otro proceso también que es interesante tiene que ver con la guía para orientar la acción climática desde las juventudes hacia las juventudes, que desarrollamos en este caso con Fundación CES, con Marcela, que nos acompaña el día de hoy acá. Y esta guía tiene el objetivo de también sistematizar todas esas experiencias de activismo climático que sabemos que las juventudes están desarrollando de manera coordinada o incluso de manera individual, y brindar esas experiencias como una especie de hoja de ruta que nos permita construir diferentes momentos y sentidos para esta acción climática. Hay organizaciones que participaron que tenían, por ejemplo, mucha experiencia en abogacía y también en incidencia con organizaciones del Estado. Hay otras que han trabajado al alero, ¿cierto?, de diferentes organizaciones internacionales como agencias de Naciones Unidas. Y teníamos también participantes, ¿cierto?, que realizaban acciones a nivel local de manera individual. Es esa riqueza de información la que nos permitió también recopilar esta información, entender cómo ver la acción climática, ¿cierto? Y a partir de eso poder generar esta guía que se encuentra en construcción y prontamente también vamos a publicar en conjunto con Fundación CES y que les compartiremos, por supuesto, en nuestras redes para que puedan acceder y conocer. Estas son dos iniciativas en generales que les quería contar, pero creo que lo más importante para transmitirles en esta oportunidad tiene que ver con por qué son importantes las juventudes como actores clave para UNESCO dentro del Programa de Desarrollo Sostenible y Ciudadanía Mundial, ¿no? Hay conclusiones que hemos conversado largamente y en estos espacios se suelen conversar como la subrepresentación en instituciones políticas, que el número de la población crece exponencialmente, que es un grupo heterogéneo y que tiene acceso, ¿cierto?, a la información y también a poder comunicarse de manera mucho más fácil que generaciones anteriores, y por lo mismo también se ven afectados por desafíos mundiales de manera desmedida, ¿no? Entonces, con esa lógica, es que para nosotros es muy importante ver cómo logramos dotar a estas personas, ¿cierto?, y escucharles también en el proceso de todo lo necesario para poder participar de manera más efectiva. Otro de los puntos generales que tiene que ver con esto es la participación transformadora que buscamos promover, entendiendo que la participación nos permite generar incidencia, que además dentro del marco de los derechos humanos tiene estos principios también de ser
inclusiva, representativa y transparente, ¿sí? Y desde esta lógica nosotros entendemos también la participación al mismo tiempo que a la educación con estas tres dimensiones globales, ¿no? Por un lado, una dimensión cognitiva que tiene que ver con entender la problemática, socioemocional que tiene que ver con sentirse comprometido con esta problemática que conocemos ahora, y conductual, que es la que nos hace finalmente el llamado a actuar. Y en muchos casos, ¿cierto?, emprender una acción transformadora requiere muchos momentos de inflexión, que son los que esperamos promover con estas discusiones, para poder salvar esta brecha específica, ¿cierto?, de los desafíos que se nos presentan, como una injusticia, exclusión o segregación. Y para la UNESCO, la participación transformadora tiene un componente principal que tiene que ver con que es una acción que se enmarca en la no violencia mediante acción pacífica, proporcionada, participativa, abierta y basada en el diálogo. En esta lógica también hemos abierto diferentes espacios el último tiempo. Por ejemplo, hemos contado con participación juvenil en procesos como la revisión de la Recomendación de 1974, que es un documento base de la UNESCO que nos permite trabajar con los países, y otros procesos también a lo largo de todo este tiempo. Así que les dejo hecha la invitación para que puedan también seguir nuestras redes, aliarse con nosotros si tienen algún proyecto, así como lo hemos hecho también con Fundación CES y con The Millennials Movement. Así que les dejo esa invitación. Romina, muchas gracias por este espacio. Muchísimas gracias, Cristian. Bueno, y también si tienen preguntas, consultas, por favor, irlas escribiendo en el chat. Aquí tenemos algunos comentarios también de Viviana, por favor, Karen. Karen nos pide también los contactos, por favor. Viviana estuvo conversando sobre las brechas de género que pueden ser un obstáculo para no alcanzar una ciudadanía digital global, aprender a trabajar colaborativamente es la clave, etc. Así que bueno, ahí Cristian, muchas gracias también por dejar el contacto. Vamos con nuestra próxima panelista, Rosario Díaz Garavito, de The Millennials Movement. Adelante, por favor, Rosario. Hola, muchísimas gracias, Romina. Es un gusto estar contigo, es un gusto poder también estar con Cristian y con Marcela y con todas las personas que nos están acompañando. Bueno, hoy día un poco mi experiencia para compartir y sobre los procesos que hemos estado trabajando es un poco también las acciones que las juventudes vienen realizando desde el territorio, pero también en estos procesos de consulta. Entonces, ya lo mencionó Cristian, hay procesos que se han ido realizando como para la consulta relacionada a lo que es ciudadanía mundial en la era digital, en los procesos de consultas regionales, pero también se están generando más procesos relacionados a educación, por ejemplo, en la educación sobre derechos humanos que se ha desarrollado junto a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Entonces, creo que en este momento, después de la pandemia y teniendo el contexto que tenemos que es tan complejo en términos políticos, democráticos, pero también viendo los desafíos que nos trajo como resultado la pandemia de la COVID-19, es que estos procesos de consulta se hacen muy importantes y muy necesarios porque están hablando definitivamente de las juventudes y de lo que va a suceder. Entonces, creo que Cristian ya cubrió bastante el tema de la consulta que hicimos sobre ciudadanía global en la era digital, pero solo para comentarles un poco sobre esta otra consulta sobre educación en derechos humanos, que se dio también hace poco junto con la Oficina de Guatemala del Comisionado. Fue un proceso bastante interesante porque se trabajó con chicos, chicas, chiques de diferentes grupos, tanto temáticos, pero también grupos de representación poblacional, o sea, juventudes indígenas, con discapacidad, etcétera. Entonces, cuando nosotros hicimos estas consultas fue bastante interesante porque se está generando también un toolkit para que las juventudes puedan defender sus derechos, pero que todo esto esté basado en la educación, ¿no? Que las juventudes puedan aprender acerca de sus derechos humanos y de ese modo también están contribuyendo con el proceso de educación para el desarrollo sostenible, porque tenemos como parte de todo este conjunto de temáticas, por ejemplo, el ODS 16, que está relacionado a lo que es justicia, paz, seguridad. Entonces, tomando una base de derechos humanos, creo que es bastante fuerte lo que se puede lograr para mover esta agenda de desarrollo sostenible a través también de la educación,
en que las juventudes puedan ser parte, no solo sean consultadas, sino que ya, como mencionaba Cristian, se están generando estos toolkits de una incidencia con los estados, pero también se generan herramientas para las juventudes para que puedan accionar desde sus territorios. Pero adicionalmente, algo que yo quería comentarles es que, bueno, al menos desde Millennials Movement, no solo nosotros, sino hemos también visto en otras organizaciones que se están desarrollando diferentes proyectos, iniciativas que trabajan el tema de educación para el desarrollo sostenible, ¿no? Y muchas veces este proceso de estas acciones, estos proyectos, no necesariamente al inicio están como linkeados, articulados con la meta 4.7, pero en realidad están contribuyendo porque sí son procesos de educación no formales que contribuyen con el desarrollo sostenible desde sus diferentes ámbitos. Nuestra experiencia como organización está relacionada al programa de Embajadores Ciudadanos Agenda 2030, donde nosotros lo que hacemos es, hacemos un llamado a diferentes organizaciones de base, lideradas por juventudes o enfocadas en juventudes hispanohablantes, y lo que ellas hacen es que pasan por un proceso de educación, ¿verdad? Con diferentes expertos de Naciones Unidas, pero también del sector de cooperación, de diferentes organizaciones, y les compartimos herramientas como toolkits, imágenes, videos, guías para que puedan estas organizaciones hacer abogacía o implementar proyectos o acciones en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible, ya sea que esas organizaciones estén enfocadas en género o en cambio climático o en biodiversidad o en océanos o en cualquier otra temática. El objetivo es que tengan estas herramientas y que linkeen el trabajo que vienen haciendo con la educación para el desarrollo sostenible y que sepan que las acciones que desarrollan, ¿no? Generando o fortaleciendo las capacidades de otras juventudes en los territorios, está contribuyendo con este proceso o con la meta 4.7 de que más personas tengan acceso a esta información, ¿no? De ciudadanía global, que tengan información sobre sus derechos humanos, que tengan información también de lo que significa contribuir con estos procesos y que sepan cómo hacerlo. Entonces, en el caso del programa Embajadores Ciudadanos Agenda 2030, bueno, con este tiempo, o hasta el año pasado, pudimos tener 6 grupos anuales que se han facilitado. Han sido 6 ediciones del programa. Con juventudes de diferentes lados hemos llegado a tener una red bastante interesante de 200 más organizaciones juveniles que participan del proyecto y que han finalizado el proyecto. O sea, hemos podido trabajar con más organizaciones al momento de la convocatoria. Es un programa de 6 meses que sí requiere el compromiso de las organizaciones juveniles, considerando los desafíos que tenemos por ser organizaciones juveniles, ya que muchas veces hay un tema de trabajo, de estudio, etcétera, y muchas son voluntarias. Entonces, considerando ello, tenemos una red de organizaciones que han podido finalizar el programa en estos 6 años, de aproximadamente 200 organizaciones juveniles, y son estas organizaciones juveniles quienes no solo aprenden, sino que implementan las acciones. Y creo que eso es una parte fundamental de la educación para el desarrollo sostenible, es lograr que esta educación, ¿no? Y la educación en ciudadanía global pueda ser implementada en el territorio. O sea, que se puedan generar las herramientas necesarias, y no solo para generar proyectos, sino para generar procesos de incidencia a nivel nacional, a nivel regional, a nivel global, porque nos comentaba Mary Jean sobre el proceso, el proceso en el que ha participado con tomadores de decisiones, ¿no? Pero muchas veces también el proceso interno de cada país toma un tiempo. Entonces, qué importante es involucrarnos también en esos procesos nacionales, desde acciones en el territorio, desde la incidencia, con información que nos permita tener también la palabra o incidir con nuestros tomadores de decisiones a nivel nacional, y luego que ellos de alguna manera puedan llegar a estas conferencias o reuniones mucho más ampliadas, ya sean regionales o globales, con algún input o con alguna información o demandas o requerimientos desde las juventudes. Sé que eso no es tan fácil en cada país, no todos los gobiernos o todos los procesos nacionales son así de abiertos, pero
sí se pueden generar procesos nacionales, nos podemos aliar con otras organizaciones y llegar a estos espacios ya con demandas, agendas mucho más fuertes, con redes mucho más fuertes para generar la incidencia en la toma de decisiones y seguir con nuestro trabajo en el territorio de educar a muchas más personas. Algo que es importante mencionar es que con este programa, por ejemplo, de embajadores ciudadanos, las métricas son bastante interesantes. El año pasado pudimos nosotros involucrarles en las acciones por la Semana Global de Acción por los ODS, que es un proceso que lo lidera o lo impulsa la campaña de acción por los ODS de Naciones Unidas, y nosotros participamos como aliados en ese proceso y convocamos a estas organizaciones juveniles. Y te puedo decir que fueron aproximadamente unas 150 acciones que se realizaron en territorios, pero que movilizaron a más de 10.000 o 20.000 personas en el territorio. Entonces, yo creo que eso es importante, ¿no? Que a través de la educación para el desarrollo sostenible o los procesos que se dan, ya sea de la mano de la sociedad civil, de otros grupos, de Naciones Unidas, etcétera, las organizaciones no solo generen proyectos pequeños, sino que se unan a movilizaciones mucho más grandes y que pongan también estas acciones que realizan en los territorios en estos mapas o mapeos globales para que sepamos y los tomadores de decisiones sepan que hay gente que no solo está aprendiendo, sino que ya está tomando acción. Entonces, eso yo creo que es muy importante. Solo para ir finalizando esta intervención, en el caso de la consulta regional de educación sobre derechos humanos, va a salir este toolkit que también va a ser publicado, y yo creo que la conexión de estos puntos, ¿no? O sea, ciudadanía global, educación para el desarrollo sostenible, educación sobre derechos humanos, son procesos que eh, son, que tienen una relación intrínseca bastante interesante. Recordemos que la Agenda 2030 y este proceso de desarrollo sostenible está basado en la Declaración de Derechos Humanos, porque la Agenda 2030, que de alguna manera impulsa, ¿no?, este proceso, termina en el 2030, pero los derechos humanos, la Declaración de los Derechos Humanos, no necesariamente. Entonces, es importante tener ahí una relación fuerte para que el proceso de desarrollo sostenible, educación al desarrollo sostenible, pueda seguir continuando con una base bastante sólida con los diferentes grupos y más que todo de las generaciones más jóvenes. Entonces, gracias Romina por esta oportunidad y por el tiempo. Ahora yo te devuelvo la palabra. Muchísimas gracias. Le voy a pasar ahora la palabra entonces a Marcela Brown, coordinadora de educación de Fundación CES. Adelante Marcela, por favor. Hola, buenos días, ¿cómo están? Un placer estar compartiendo este espacio aquí. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, te escuchamos. Bien, Sí. bien. Perfecto. Un placer compartir este espacio con colegas, amigos, amigas. Muchas gracias. La verdad es que muy inspirador escuchar lo que comentaban tanto Mary Wynn como Cristian, como Rosario, y muchas de las cosas se han comentado, nos sirven un poco como para retomar algunas cuestiones. Entonces, en primer lugar, quisiera retomar algo sobre las dimensiones de la meta 4.7 que presentó Cristian, y para darnos un poco de contexto también en relación a lo que está sucediendo en la región respecto a esta agenda, ¿no? Entonces, recordamos que las dimensiones, y que por eso tienen una riqueza tan grande estas dimensiones, que siempre decimos que son el corazón de la educación, son de alguna manera el sentido de la educación y lo que debería y debe orientar al sistema educativo en su misión, en su mandato de educar para la ciudadanía, de educar también o formar para el mundo del trabajo, en términos de proyección de vida, en términos de trabajo decente, y también en términos de
educación a lo largo y a lo ancho de la vida, ¿no? En un sistema de formación permanente que nos permita generar nuevos tránsitos educativos y que garanticen este derecho para toda la ciudadanía. Entonces, esta meta nos habla de educación en derechos humanos, de educación para la igualdad de géneros, que alguien mencionaba también acá en el chat, de educación para la paz, la no violencia y la seguridad humana, de educación para la ciudadanía mundial, para la valoración de la diversidad cultural, de la valoración de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible y de educación para la salud y el bienestar. Con lo cual, aquí pueden ustedes comprender, ver cuál es, digamos, el universo de temas y por qué es tan importante esta meta 4.7 y tanto trabajamos para que justamente sea apropiada por el conjunto de educadores y educadoras como una manera justamente de orientar agenda educativa. Entonces, ¿qué está pasando un poco con esta agenda y cuál es el diálogo con las juventudes que hoy nos ocupa? Es un contexto que hoy un poco Mary Wynn presentaba y quiero ampliarlo más, ampliar el foco y la mirada, porque sabemos, siempre decimos que de alguna manera las escuelas, los establecimientos educativos son una caja de resonancia de lo que sucede en el resto de la sociedad, ¿no? Todo lo que de alguna manera está pasando en el sistema social repercute y se pone en juego en el escenario de los establecimientos educativos, y por eso hoy en día es tan desafiante ser educador y educadora, ¿no? Porque hay que trabajar con una multiplicidad de situaciones que exceden la cuestión curricular específica o sustantiva de un campo disciplinar. Y este es el gran desafío que no podemos dejar de tomar. Entonces tenemos que saber que un conjunto importante en nuestra región está atravesado por situaciones de pobreza estructural, en una situación de profundas desigualdades que generan muchas tensiones a nivel digamos, del compartir, de esta cooperación o de este trabajo horizontal, de esta articulación horizontal. Y también genera, hoy alguien lo mencionaba, creo que también en el chat, dificultades en la articulación y en los diálogos verticales, y cuando hablo de diálogos verticales o de articulaciones verticales, me refiero a una multiplicidad de niveles. Estoy hablando de la relación entre los países, de los países más poderosos, de los países que tienen mayores recursos y los que tienen menos recursos, y hablamos también de las articulaciones verticales que tienen que ver con, en los países federales, los niveles, distintos niveles de gobierno y de los estados. Y por otro lado también en estas articulaciones verticales que deberían volverse más horizontales, que tienen que ver con los diálogos intergeneracionales. Es decir, que una cultura que tenemos que es profundamente adultocéntrica, debemos hacer un proceso muy grande de transformación, sobre todo de parte de los adultos, de las personas adultas, para que darle lugar a esta multiplicidad de diálogos. Otra de las cuestiones que preocupan también son las tensiones que hay en estos momentos de profunda actividad ciudadana, como mencionaba antes Rosario, donde realmente las juventudes están haciendo un trabajo enorme y un esfuerzo enorme, no solamente por participar en términos genéricos, sino realmente de llevar temas a la agenda que las generaciones adultas o mayores han quedado un poco rezagadas, incluso hemos sido, tenemos que reconocer, parte del problema. Aquí me estoy refiriendo concretamente a los temas de crisis climática, a los temas de cambio climático, a los temas de biodiversidad, a los temas de océanos, tierras, etcétera, que hoy nos encuentran en una encrucijada muy grande, y justamente son las juventudes quienes están trayendo estas banderas y están generando muchísimos cambios que tienen que ver justamente con nuevos hábitos en el estar, en el ser y en el estar en el mundo.
Pero también tenemos que decir que muchas veces en estas formas de participación y justamente cuando enarbolan estas banderas, cuando llevan estas banderas, nos encontramos también con procesos de criminalización, donde muchas veces defensores y defensoras de derechos humanos en el sentido amplio del contexto de los derechos humanos, como bien decía Rosario hace un ratito, estas personas son maltratadas, son maltratados, y en estas tensiones que se van produciendo también se van generando discriminaciones mutuas. Cuando hablo de criminalización o discriminación, no solamente una discriminación vertical, o sea, desde los estados o desde los sistemas de seguridad que son atacados, sino también se generan tensiones entre grupos y sectores juveniles en mutuas discriminaciones. Y esto también es algo que tenemos que atender y trabajarlo y ponerlo en la mesa, ponerlo en la agenda para poder abordarlo. Y también desde las organizaciones, tanto sea de las agencias de Naciones Unidas como desde las organizaciones de la sociedad civil que nos ocupamos justamente de trabajar a favor de los derechos de las juventudes y la restitución de estos derechos, porque también hay que hablar de restitución en términos justamente de lo que traía Meriwin al inicio, de todo lo que se ha perdido en la pandemia, y ya no se trata solamente de garantizar, sino de hacer un profundo trabajo de restitución de derechos, ¿no? De trabajar justamente para que vuelvan, para que haya continuidades pedagógicas, para garantizar la participación y la protección ante la diversidad de puntos de vista y de trabajo. Y aquí, cuando hablo de estos procesos de discriminación mutua, hablo también de esta cultura del odio que se ha instalado en estas tensiones dentro de los mismos procesos de transformación, ¿no? O sea, para dar simplemente un ejemplo, tenemos en todo lo que fue la transformación de los movimientos feministas, de las mareas verdes, tenemos estos pañuelos que identifican colores, que identifican posiciones y que en estas conversaciones que consideramos que podrían ser ricas, también se generan tensiones y que también son, tenemos que decirlo, muchas veces son digamos, nutridas, ¿no? O enardecidas, incluso a ese punto, por los medios de comunicación en este mundo digital donde justamente las participaciones ya no se dan solamente en territorio físico, sino que se dan en territorios también digitales, en escenarios de las redes sociales, donde estas cuestiones de frases, a lo mejor de una reducción de la conceptualización, en algunas frases que se toman y que se reproducen por miles y millones de veces y que se tensionan estas participaciones en una cultura, decíamos, del odio, que lo que genera es muchas veces una retracción, incluso miedo, susto a la participación y un empobrecimiento de justamente esta posibilidad de traer en la voz a la palestra, a los escenarios. Entonces, justamente todas las iniciativas que estamos llevando adelante, y ahora voy a mencionar solamente algunas de ellas porque hay muchísimas que hemos podido realizar, algunas acompañadas justamente por las oficinas de Orial UNESCO, por la oficina de San José de Costa Rica, también con otros organismos como UNFPA también. Entonces acá quería mencionar algunas. Hace 2 años hicimos un relevamiento de iniciativas llevadas adelante por la sociedad civil y que están vinculadas con esta meta 4.7 por estas dimensiones que mencionaba antes, y vimos que justamente hay un gran reconocimiento de las juventudes, no solamente, como decía hoy Manuel, por participar en el sentido liviano de la palabra, sino como agentes de transformación y agentes de cambio, ¿no? Esto quiero también ayudar a resaltar y fortalecer. Las juventudes quieren participar cuando se abran
espacios participan, pero también lo que dicen es, queremos que esa participación se traduzca en efectivos cambios, en incidencia concreta en los espacios de decisión, ¿no? Que sea una participación no solamente consultiva, sino que esa consulta sea parte de la toma de decisiones y de la agenda de las decisiones. En este sentido, había varios experiencias que este relevamiento dio cuenta, justamente cuando lo hicimos con la oficina de UNESCO, con la oficina regional, liderado en ese momento por Romina, donde veíamos, por ejemplo, cómo en Panamá, una experiencia llevada por una organización ANCO que llevó adelante una experiencia de relevamiento de residuos sólidos en el país, donde se juntaron miles de toneladas de basura y donde la gente se apropió de un sistema de recolección de residuos. Esto fue transformado en lo que serían los municipios del lugar, tiene normativas, o sea, que hubo una incidencia en normativas, y esto también es importante, cómo estas acciones territoriales que hoy mismo mencionaba Rosario, se transforman y no solamente se incide en una agenda educativa, sino también en una agenda legislativa. Y otra cuestión que quiero destacar de esta experiencia, y que también resulta interesante justamente por esto que decíamos de poder revertir los procesos adultocéntricos, es cómo se trabajó intergeneracionalmente, pero los quienes lideraban el proceso eran las juventudes. Otras experiencias, hay cientos de experiencias y la verdad no quiero ser injusta, solamente traigo como algunas también en Venezuela, una experiencia Tini, que es experiencias que también son interesantes para llevar a escala, que sean experiencias inspiradoras para poder no reproducir así totalmente y literalmente, porque sabemos que eso no sirve, pero sí contextualizar, que es algo que desde Fundación CES hacemos, que contextualizamos, que trabajamos nuevamente con la actoría local para que estas experiencias sean inspiradoras, pero sean apropiadas por ese conjunto de la actoría social que lo está llevando adelante. Entonces decía Tini, que también trabaja con experiencias de huertas urbanas, y que también son las juventudes quienes acompañaban procesos y promovían procesos con niños, niñas y también con personas adultas. Hoy, recién Cristian hablaba de la guía que estamos finalizando sobre educación para el desarrollo sostenible, y creo que esta riqueza también tuvo que ver justamente que se construyó, como decimos muchas veces, desde el piso, es decir, que se construyó desde las voces de las juventudes, no fue algo que hicimos para o estamos haciendo para las juventudes, sino como un trabajo entre pares que permite tomar las experiencias que las juventudes ya están llevando adelante, por ejemplo, el tema de etiquetado frontal, que es una ley que recientemente se promulgó en Argentina, pero que existe en otros países como Chile, y que también las juventudes han liderado, Jóvenes por el Clima, Conciencia Colectiva, y son ellos, estas juventudes, quienes han liderado el proceso y han trabajado con el sistema corporativo empresarial en esta resistencia que se generaba por este etiquetado frontal. Esto es solo un ejemplo, pero la guía retoma múltiples ejemplos que, como decía, fue construido desde la experiencia de las juventudes y retoma desde el piso, desde la experiencia territorial, el modo de construir, y da sin querer llegar a recetas, pero sí orienta en una hoja de ruta y permite ser inspiradora en esta cooperación horizontal, que decimos que es la que queremos recuperar, y esta cooperación sur-sur, que también resulta interesante y que retomo, y que podría generar cambios realmente muy importantes en estas que decíamos, en estas articulaciones verticales que muchas veces son asimétricas. Entonces, poder generar esta cooperación sur-sur, esta cooperación triangular, donde desde el sur global podamos dar señales de un nuevo modelo de desarrollo, porque eso es lo que necesitamos, un nuevo modelo de desarrollo donde efectivamente puedan entrar más personas.
Otro ejemplo que quiero traer es que también está construido de la misma manera que esta guía DDS que acabo de mencionar, que es una guía sobre prevención del VIH, SIDA, en el marco de lo que serían las agendas de educación sexual integral, que es una agenda también muy solicitada y muy promovida por las juventudes, porque como ustedes saben, la educación sexual integral o la ESI, por lo menos en Argentina y en muchas partes del mundo, no habla también, justamente incorpora muchas de las dimensiones de la Meta 4.7 porque habla de la diversidad, de la necesidad de conversaciones interculturales, intersectoriales, de la necesidad, como decía hoy Mary Wynn, de que no transformemos estos temas en un taller o en horas de currícula aparte, sino que realmente interpele y atraviese toda la agenda. Entonces, esta guía que también fue realizada desde los territorios, trayendo conversaciones con diferentes actores, también intergeneracional, de manera intergeneracional, es una guía que permite facilitar el trabajo de juventudes y también de equipos docentes en los territorios. Bueno, yo soy muy charlatana, así que Romy, vos decime cómo estoy con el tiempo. Creo que ya he usado todo mi tiempo y no quiero abusar para que podamos también abrir el diálogo justamente en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. También muchísimas gracias a Cristian y muchísimas gracias a Rosario. Tenemos aquí, por acá nos están contando desde dónde están, desde Lima, Perú, también tenemos de Bolivia, de La Paz, Cochabamba, así que si nos van compartiendo también desde dónde están. Bueno, acá Presley nos habla es fundamental hablar de restitución en Nicaragua, el derecho a la educación, los derechos de las personas están siendo violentados hace 40 años. Bueno, gracias por seguirnos compartiendo, también aquí de El Salvador. Bueno, quizás si nos quieren ir poniendo alguna consulta, alguna pregunta, aquí también desde el Alto de Bolivia, también desde Asunción del Paraguay. A ver, yo creo que es primero importante el trabajo sobre el derecho a la educación. Creo que esto, lo han mencionado los tres, lo has enfatizado también Marcela, Rosario también lo ha mencionado. A ver, estos temas forman parte del derecho a la educación, forman parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que habla de eso. Y hay una meta específica, ¿no? Y nosotros siempre decimos, si nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes, los adultos, no aprenden sobre educación ciudadana, no aprenden sobre desarrollo sostenible, no aprenden sobre derechos humanos, diversidad, si no aprenden sobre esto, no se está cumpliendo el derecho a la educación, ¿no? Entonces, esto me parece que es un punto fundamental, ¿sí? Exigir que ese derecho a la educación, por supuesto, alfabetizaciones fundamentales, ¿no? Pero también estos temas ya forman parte del derecho a la educación, y no desde la pandemia, forman parte desde el año 2015, y de hecho también mencionaban una resolución, una recomendación que se las recomiendo mirar, la recomendación de 1974, que habla del entendimiento intercultural, donde los Estados miembros de la UNESCO se pusieron de acuerdo, ¿sí? Casi 200 países se ponen de acuerdo para destacar la importancia de estos temas y que se integren en la educación formal. La Agenda 2030 nos habla de que esto tiene que estar en la educación formal, no formal, y a lo largo de la vida, es decir, no solo en la educación básica. Y les quiero hablar también de esto porque también es nuestra responsabilidad, ¿sí? Como personas, ¿no? Y aquí estamos en un evento con juventudes. Es nuestra responsabilidad que más y más niños, niñas, adolescentes y jóvenes accedan y ejerzan plenamente el derecho a la educación. Este es un movimiento muy importante, porque cuantos más sean, más van a poder, y que accedan a estos conocimientos, no la abogacía por estos conocimientos, porque cuanto más eso pase, esta generación de oportunidades, de espacios cívicos, las voces, van a estar mucho, mucho más y mejor representadas. Y también va a haber mucha más diversidad, ¿no? Porque también uno ve en los foros, en los espacios, aquí el Millennials Movement y otras organizaciones,
han intentado, digo, también en el trabajo de la Fundación CES y en el trabajo que hacemos con UNESCO, escuchar a la diversidad de las voces, porque si no siempre se escuchan a los mismos, ¿no? Entonces la diversidad de las voces que abogan en el nivel de la política y la diversidad de las voces que también están en el territorio, y hay un quiebre en eso, ¿no? Y yo pienso que al escuchar a Rosario, y también antes a Cristi, es cómo rompemos entre la abogacía en la política y la territorialización. No, hay una construcción, ¿no? Que va desde que tiene que ver con la territorialización, la pertinencia, la relevancia, la movilización, y esa movilización que llega a la política para transformar. No hay territorio sin política y política sin territorio. Y me parece también importante entre las organizaciones de juventudes, ¿no? Y nosotros que trabajamos también con ustedes, poder ayudar a cerrar esa brecha y quebrar, ¿no? Esa brecha que también separa a las juventudes, ¿no? O sea, las separa en ese diálogo y en esa construcción. Y finalmente yo quiero hablar de esto que escuchamos, ¿no? De la aceleración de los ODS, ¿no? O sea, el impacto de la pandemia es un retroceso de al menos 10 años. Mary Wynn tendrá cifras más, y vos, Marcela, también, que estás ahí en el high level, o sea, en el foro político de alto nivel, tendrás cifras, digamos, más nuevas sobre eso, pero al menos se decía hace un tiempo que eran 10 años. Nosotros siempre hablamos, y ahí digo con Cristian, porque siempre empezamos por la misma filmina de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, hablamos que los ODS y sus metas son derechos humanos y libertades fundamentales, que son obligaciones de los estados, que tienen que ser garantizadas por los estados. Pero el mundo desde la pandemia se dio vuelta, y no solo no vamos a llegar con los estados, ¿no? Se necesitan hacer cada vez más y más alianzas, y esto es una responsabilidad de todos. Entonces no es para pedirle a las juventudes que asuman otra responsabilidad, pero es muy importante que tomemos conciencia de expandir el derecho a la educación y acelerar, ¿sí?, este cumplimiento, abogar, ¿no?, incidir y también construir territorialmente para poder contribuir al desarrollo, a la expansión, la profundización de las políticas públicas, los estados que necesitamos, no estados fallidos, sino los estados que necesitamos para poder hacer que todas y todos seamos ciudadanos, es decir, que seamos iguales ante la ley y que tengamos los mismos derechos, su acceso y ejercicio, es decir, la equidad y la justicia social. Entonces, la aceleración de los ODS, y digo esto a modo de conclusión, depende enormemente de la democratización. Lo que estuvimos hablando aquí es la democratización, cómo las juventudes, y bueno, aquí algunas organizaciones que colaboramos en estos procesos, movilizan y mueven, como decimos en mi país, la aguja, y van moviendo los derechos, y van moviendo las libertades, y van generando espacios cívicos para transformar las políticas públicas. Entonces, a mí me parece muy importante no desvincular esto, no solo vincular territorios con política pública, sino vincular esto con la democracia. Y no hay democracia, y no hay democratización, que es la democracia en movimiento, que es la democracia que va ampliando y profundizando derechos sin la participación de la juventud, ¿no? Son las juventudes las que pueden democratizar hoy más los países, porque solo la democratización y la movilización y la conformación de estos espacios cívicos con diversidad y con disenso, y respetando y reconociendo las diversidades entre las juventudes, las que pueden lograr la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Bueno, yo con esto voy cerrando, le entrego ahí a Cristi. Disculpen, sí, creo que aquí tenemos unos mensajes de Ecuador, diciéndonos de México, muchas gracias por seguirnos, y le doy el espacio entonces a Cristi para poder seguir con este panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Romina, y muchas gracias a los participantes de este panel por compartir estas experiencias tan ricas, relevantes y necesarias para conocer los procesos que involucran a las juventudes y que muestran la fuerza y compromiso de participación, ¿no? Qué importante es tener estos espacios para conocer características y habilidades que deberían ser desarrollados en la educación, como mencionaba Cristian, tener procesos de guías, consultas en diferentes temas, ver justamente toolkits, cajas de herramientas,
formas de incidir. Y como lo que mencionó Romina al final, la aceleración de los ODS depende de la democratización y de ahí pasar a una incidencia a políticas públicas. No hay que divorciar esos dos aspectos. Y obviamente siempre yendo y apostando por los diálogos inter e intrageneracionales con el componente de diversidad que se encuentra obviamente en las juventudes. Ahora vamos a pasar con el siguiente bloque del programa, que es el de aprendizajes y desafíos en la voz de sus protagonistas. Para esto vamos a utilizar la herramienta de Jamboard. Entonces vamos a pasarles un link por la caja de chat y ustedes van a poder entrar y vamos a abordar 2 preguntas y ustedes pueden ir dejando una especie de posits en el Jamboard y luego vamos a ir comentando sobre esto porque es el momento justamente como dice el espacio de escuchar sus voces. Entonces voy a pasarles ahora el link de Jamboard. Si alguien tiene problema igual lo puede escribir por la caja de chat y lo vamos a leer y también vamos a abrir el micro en caso alguien quiera elaborar un poco los puntos que van a poner en el mismo Jamboard. Entonces les dejo el link y ahora voy a empezar a compartir pantalla para que, a ver, por acá, se pueda observar esta parte. Listo. Entonces, la primera pregunta o consigna que tenemos es, bueno, más bien un postulado, que nos cuenten cuáles han sido sus experiencias territoriales o consultivas que les gustaría destacar. ¿Cuáles han sido estas experiencias en sus comunidades en las cuales ustedes han podido incidir? Y que nos cuenten cómo estas han sido. Lo pueden hacer a través del Jamboard o también a través de la caja de chat. En el caso de Jamboard solamente tienen que ingresar al link que les he pasado por la caja de chat y pueden poner una nota adhesiva y ahí, digamos, eligen el color que deseen y pueden poner, por ejemplo, en el caso de embajadores ciudadanos, hasta que vayamos calentando y alguien vaya poniendo sus notas o posits y también pueden hacerlo por el chat. La primera nota podría ser, en el caso de Millennials Movement, el programa de embajadores ciudadanos, que es algo que Rosario ya nos compartió. Entonces, aquí ponen su nota, pueden poner más detalles también de la experiencia territorial o consultiva que ustedes han tenido. Entonces, de ahí vamos a ir comentándolas y si ustedes quieren profundizar en la nota o la experiencia territorial que han tenido, obviamente luego podemos ceder el micro. Tenemos aquí una primera nota, voy a ver si puedo ampliar un poquito más. Creo que está a 50, si amplio más, a ver, creo que se me va. Tenemos la primera nota que señala que fue difícil hacer incidencia política. Me comentan si no se puede ver la pantalla. Que fue difícil hacer incidencia política en el área rural como joven profesional y mujer y tener la confianza de la base. Yo creo que acá se abordan muchos temas como suele pasar, digamos, digamos, las temáticas que enfrentamos o lo que enfrentamos suele ser interseccional, ¿no? Entonces acá podemos ver qué tan difícil o cuántos desafíos puede dar el tema de incidir en el área rural y también como mujer, ¿no? Como joven profesional. No sé si la persona que ha puesto esta nota le gustaría hacer como elaborar un poco más el comentario. Para eso puede levantar la mano o prender el micro si en caso desea profundizar sobre esto. Y otra vez recordarles que se pueden unir al Jamboard o pueden hacerlo por la caja de herramientas de aquí. Karen Salinas, tienes la mano levantada, puedes prender tu micro. Sí, bueno, gracias. Yo soy la que ha puesto el post-it amarillo. Bueno, compartirles, ¿no? Mi experiencia. Yo me he involucrado en el área rural
porque mi mamá ha heredado unas tierras que tienen mango. Entonces, anteriormente, antes de que salga profesional, solamente iba a trabajar, pero ya cuando tenía un poquito más de tiempo me he involucrado a la parte de hacer incidencia política con la comunidad. Y ahí he visto que en mi país aún todavía se practica el machismo y peor todavía si eres de la ciudad, eres mujer y eres profesional. Y para llegar a tener un cargo y ser autoridad en esta comunidad, he pasado por mucho. Realmente llegar a tener la confianza de la base ha sido muy importante y esto no ha sido de la noche a la mañana. He tenido que utilizar bastantes mecanismos para que me puedan entender sobre lo que es cambio climático, el tema de la educación, acceso a la información. Y me he tenido que ingeniar tanto porque he encontrado realmente la diversificación de nuestra población es muy diferente a la ciudad. Yo de profesión soy ingeniera de sistemas, entonces he visto todo este panorama a flor de piel. Ahora ya entiendo realmente cuando las autoridades hablan sobre la brecha de género. Yo lo he visto más en el campo, entonces falta mucho, realmente falta, pero ahora lo que se ha concretado es tener el apoyo de las autoridades. Ya tengo un cargo, me han aceptado, he logrado que me acepten y ganarme su confianza. Obviamente no del 100% de la población, ¿no? Siempre hay uno que otro que no está de acuerdo, pero la verdad es de que l- esto ya es también generacional porque hemos logrado articular un comité juvenil de la comunidad ya para poder tomar más decisiones, porque también como jóvenes no nos tomaban en cuenta. Entonces, con este comité juvenil estamos haciendo de que las mismas autoridades nos den paso para que nos escuchen, porque al final y al cabo, los jóvenes, nosotros somos los que tenemos la fuerza como para luchar, porque ya los adultos, los baby boomers, ya están un poquito cansados, o sea, físicamente, pero ellos pues están técnicamente ocupando todos los cargos, ¿no? Entonces, esa incidencia política se ha logrado concretar y ha sido, para mí ha sido al final un caso de éxito. Esta lucha me ha costado más o menos 2 años. Entonces, Claro. ahora estamos articulando más proyectos como ser agua potable. Con lo que ha Ajá. crecido la población, estamos viendo por los más pequeños, los niños, agua potable, el tema del alcantarillado, llevando realmente las cartas a las instituciones correspondientes, porque antes solamente se quejaban, hablaban donde el alcalde y el alcalde se escuchaba, pero al final no hacía nada. Entonces yo les dije, y bueno, capacitándome también con mis compañeros, con mi equipo, que todo sea por la parte legal, conducto regular. Entonces Claro. ellos ya se están acostumbrando a enviar cartas. Entonces ya con eso tenemos más evidencia y nos están ayudando. Gracias. No, muchas gracias a ti por compartir la experiencia y desde las experiencias territoriales o consultivas que han tenido. Siempre es bueno, digamos, conocer estas experiencias porque muchas veces se replican en toda América Latina y el Caribe, ¿no? En el caso de Perú también suele pasar que el mundo rural es un poco más machista, entonces uno cuando va em, encuentra todos estos desafíos, ¿no? También tenemos otros acá posits que mencionan buenos días, les saluda Miriam Núñez del Centro de Planificación y Estrategia, miembro de la Red de Planificadores de Paraguay, y ellos han realizado en territorio foros virtuales juveniles en 2021 em, sobre la importancia de la planificación y cultura de planificación y gratamente se encuentran muy felices por el enorme interés de los jóvenes en la planificación. Más de 800 jóvenes del departamento de Caguazú y otros de Paraguay. La planificación es muy importante para la incidencia y yo creo que va muy en línea con lo que se mencionaba antes de tener guías, de tener hojas de ruta para para poder realizar una buena incidencia, no ser juventudes que están informadas y que pueden incidir en la política pública y no haya este divorcio entre
entre el trabajo de territorio y incidencia en política. También tenemos otra nota sobre consulta de educación de derechos humanos. También las consultas de la Agenda 2030 en Latinoamérica han sido muy buenas este año, menciona otra persona. Tenemos a Raúl Barbón, la creación en colectivo del Día Nacional del Río Lampa en El Salvador. El plan es expandirlo en Guatemala y en Honduras también. Tenemos a Denis Ríos desde Morelos, Ecopil, en México, que menciona que la incidencia sigue mediante las aves, mediante el Festival de Arte Aves Nativas de Morelos. A ver, se me ha ido la... Ellos hacían la reflexión en la exposición de su obra de arte y sobre cómo impactaban los ODS en ese trabajo, desde la educación de calidad, implementando educación ambiental, capacitándose en nuevas tecnologías, de la mano de la educación y el reciclaje. Justamente Ecopil ha participado antes en el programa Embajadores, entonces estamos muy contentos también de verlos por aquí. Justamente su iniciativa de cómo involucrar o de juntar el tema de la preocupación por las aves con los ODS es siempre muy inspirador. También hay un proceso que junta la educación para el desarrollo sostenible e incidencia, y fueron los que hicieron en el marco de las elecciones nacionales en varios países, donde se educaba a la gente sobre las propuestas que tenían los candidatos en el aspecto de desarrollo sostenible. Entonces, muchas gracias a los que han compartido en esta primera pregunta. Por el tema del tiempo vamos a tener que pasar a la segunda, pero muchas gracias por habernos compartido esto. La segunda pregunta, y aquí también pueden poner nuevamente sus posits, es ¿cuáles han sido las herramientas o metodologías que han utilizado que les han resultado útiles en estos procesos de territorio? ¿No? Quizás han usado alguna de las guías que se han mencionado durante las presentaciones de Cristian, de Rosario o de Marcela, o tienen otras herramientas u otras metodologías. Entonces es el momento para ponerlas aquí en el Jamboard, o también voy a revisar el chat en caso haya. Otra vez recordarles que si no pueden ingresar al Jamboard, pueden hacer sus contribuciones a través del chat. Entonces, al menos, por ejemplo, en el caso de Millennials Movement, nosotros en el programa Embajadores utilizamos mucho herramientas digitales. El programa Embajadores ha tenido que pasar de la fase más presencial a virtual, entonces en todas estas adaptaciones obviamente hay que brindar algunas guías de cómo hacer incidencia en redes sociales, ¿no? Cómo hacer campañas para que lleguemos a las comunidades y también les podamos compartir, ¿no? Justo en el programa también hemos tenido experiencias de organizaciones que han participado que justamente hacían campañas sobre cómo se vinculaban los ODS con las juventudes, y era de los 17 ODS y el impacto que ha tenido en las juventudes el tema del COVID, o cómo el COVID ha afectado los objetivos de desarrollo sostenible. Para recordarles a aquellos que quieran participar, entran al Jamboard y pueden poner aquí en nota adhesiva y pueden poner su contribución. Voy a ir leyendo las que ya tenemos por aquí. Tenemos las de la Agenda 2030, fueron temáticas y hubieron chicas de otros países. En cada sala había una persona joven cofacilitando y eso fue bueno. También tenemos el tema de metodología de escucha activa y gamificación mediante uso de material digital. No sé si la persona que, mientras más personas se van animando, la persona que puso esta nota sobre la metodología de escucha activa y gamificación le gustaría comentarnos un poco más, breve, mantengamos la participación en caso se desee utilizar el micro breve para que podamos seguir leyendo otras notitas. Entonces, Bueno, la metodología que hemos aplicado en esta comunidad era la escucha activa. Ah. Hemos escuchado desde lo que es a los adultos mayores,
para que den su punto de vista con los más jóvenes. Y hemos hecho viceversa con los más jóvenes, con las otras generaciones, para ya poderlos empoderar y sacar una conclusión y poder activar el comité juvenil de la comunidad. Gracias. No, muchas gracias a ti por compartirnos, ¿no? Y justamente lo que mencionas es lo que también se ha venido hablando, este diálogo intergeneracional tan importante. Y bueno, mediante la escucha activa que justamente nos comentaste. No sé si hay algunas herramientas o metodologías más que les gustaría poner a través del Jamboard. Yo creo que la mayoría hemos tenido que pasar a este lado un poco más digital, ver qué cajas de herramientas encontramos, ¿no? También, miren, acá tenemos otra notita que menciona el Jamboard con pláticas virtuales, Mentimeter para hacer impacto en estadísticas en vivo, para saber cuánto están poniendo atención los chicos y cuánto están aprendiendo. Esto es súper importante. Justamente ahora estamos usando Jamboard. Han venido todas estas otras herramientas como Mentimeter, Kahoot, que son este tipo de competencias para saber si se está prestando atención justamente. Classkick, en el mismo ámbito de la educación, ¿no? Los educadores con los alumnos han tenido que buscar formas en que los alumnos puedan interactuar de una manera mucho más dinámica y están todas estas herramientas. También se tiene, Raúl Barbón nos comenta que la comunicación en colectivo trinacional. También está en un proceso de Civicus, hicieron un tema de Buddy System y tenían luego de las sesiones educativas un tiempo entre nosotros, mencionan, que nos hacíamos seguimiento. No sé si la persona que ha puesto el tema del proceso de Civicus y el tema de Buddy System le gustaría comentar un poco más sobre eso. Y luego hay otra persona que menciona que es importante volver a las consultas presenciales. Yo creo que es un tema que tenemos que abordar. Obviamente, la virtualidad lo que nos ayuda es a que más personas en más lugares podamos conectarnos, pero obviamente en la presencialidad hay un tema de quizás mayor retención de la atención o del mismo hecho de que estar cara a cara con una persona permite que fluya un poco más la forma en que queremos comentar algo o es algo mucho más íntimo que te permite abrirte más con los comentarios que el solo poner quizás notas o comentar a través del micro en el caso de Zoom. Entonces, no sé si la persona que mencionó el tema de Buddy System o la de comunicación en colectivo trinacional les gustaría abordar un poco más o expandirse un poquito más en este tema para luego ya seguir con el resto del programa. Queda atenta. Sí. Si alguna de estas dos personas, no sé, Raúl. Hola, buenos días. Perdón que no puedo prender la cámara. No te Estoy desde el preocupes. celular. No te Sí, preocupes, Raúl. sí, fíjense, bueno, eso ha sido primero por lo del día, es que yo soy el presidente de eso, El Salvador, ¿verdad? Entonces, dentro de la red trinacional para el rescate del río Lempa, que incluye tanto Honduras y Guatemala, porque ahí pasa el río, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo implementamos la comunicación? Pues directamente, todos en colectivo, obviamente que primero en virtual, hay ocasiones en que sí nos reunimos presencialmente aquí en El Salvador, los tres países, para ver qué acciones se van tomando en conservación del recurso. Y la red es un colectivo donde estamos unidos todas las organizaciones que queremos conservar y rescatar el río Lempa. Y nosotros dentro de eso estamos ahí, o sea, como organización activa, porque sabemos de que obviamente que como los mismos objetivos de desarrollo sostenible está el del agua y el océano está conectado, es de que participamos en la red. Y ahí fue donde creamos lo del día de
del río Lempa y el plan, como el río pasa por los 3 países, comenzando desde Honduras, pasa por Guatemala y de ahí en El Salvador, extenderlo a los 3 días para que así tanto los 3 países tengamos el mismo día, y en la misma red, en colectivo, estamos viendo en conjunto de cómo minimizar el plástico de un solo uso. Y de hecho hasta estábamos viendo de ir elaborando propuestas a las municipalidades para ir reduciendo el plástico, así para que sea más fácil de las leyes municipales. No, ajá. Entonces, para que se elimine el plástico de un solo uso. O sea, que se prohíbe el plástico, así como ya lo están haciendo en otros lugares en Centroamérica. Y eso sería como en resumen. No, muchas gracias por compartirnos la experiencia que mencionas, y vemos aquí claramente cómo el trabajo de las juventudes incluso pasa por más países, ¿no? Que eso es lo que también se quiere con la educación, yo creo, en ciudadanía global. Y aparte, con un tema tan fundamental como el tema de recursos hídricos, está el tema de cultura del agua, de educación a la ciudadanía en el cuidado del agua, de la importancia de los recursos hídricos, que es algo que traspasa fronteras. Entonces, muy, muy pertinente, digamos, lo que nos comenta sobre la experiencia que han tenido. Entonces, yo creo que si ya no hay más comentarios y por un tema también de hora, vamos a terminar con este tema de Jamboard. Hay un último post-it también que dice que hay que usar otros idiomas también, lo cual es muy pertinente, y más en una región donde tenemos muchos más idiomas que solo el español. Y si queremos que de verdad haya participación diversa, necesitamos tener estas herramientas que también son digitales para facilitar la participación de personas que hablen otros idiomas, pero también personas que tengan ciertas discapacidades, para que también podamos facilitar su participación y que la juventud en toda su diversidad pueda participar de estos espacios, que pueda incidir, que pueda levantar sus voces y que pueda traer voces de otras juventudes que quizás no tienen la oportunidad o se enfrentan a muchos más desafíos de participar en este tipo de espacios. Entonces, voy a cerrar el Jamboard y agradecerles nuevamente por esta participación y por habernos compartido cómo logran incidir en sus comunidades a pesar de todos los desafíos que se puedan encontrar en el camino. Entonces, vamos llegando al final del evento, por lo que le voy a pasar la palabra a Romina Kasman para que nos dé unas palabras finales. Ahí está. Muchísimas gracias, Cristi. Bueno, primero que todo, agradecer a todas y todos, tanto los panelistas como también, por supuesto, los participantes. También agradecer a las juventudes que participaron en esta segunda etapa, ¿sí? Y creo que realmente fueron unas expresiones bien valiosas. Creo que todas y todos, desde los diferentes lugares donde estamos, hemos compartido nuestras experiencias, ¿no? Y durante la pandemia, digo esto en agregado un poco a lo que ya mencioné anteriormente, ¿no? Creo que la pandemia nos ha hecho también, nos ha obligado a repensar, a sistematizar, ¿no? ¿Qué es lo que uno entiende por la palabra sistematizar? Es no solo aprender a contar lo que uno hizo, ¿no? Cómo construyó resiliencia, cómo reaccionó, cuál es la situación de su contexto, ¿no? Aprender a analizarlo más críticamente, sino también aprendimos a crear conocimiento, formas de hacer las cosas, y también formas de poder transmitirla de distintas maneras, ¿no? Como no solamente utilizando las tecnologías, ¿sí? Sino también utilizando, digamos, otras posibilidades, ¿sí? Que nos dan otras tecnologías que no son las digitales, y también el territorio.
Entonces yo creo que estamos en un momento, ¿sí? No sé, a ustedes si les sucede, a ver, cuando hablamos de movimiento, de estas construcciones sociales, políticas, la pandemia nos dejó una forma de hacer las cosas, o unas posibilidades o imposibilidades de hacer determinadas cosas, ¿no? El aislamiento y nuevas formas de imaginarnos cómo construimos esas relaciones, ¿no? Cómo construimos esa incidencia, cómo construimos ese accionar juntos. Y hoy estamos en un híbrido, ¿no? Y aprendemos a manejar para adelante y para atrás, ¿no? La presencialidad, la no presencialidad, digamos, poder combinar, aprovechar, creo que un desafío muy grande es aprovecharlo. A ver, de lo peor que nos dejó la pandemia, lo mejor en cuanto al manejo digamos, de lo que son competencias, yo diría competencias digitales para la construcción y la transformación social y política, ¿sí? Y aprovechar también aquello con lo que ya veníamos antes y ver cómo combinarlo para poder hacer más incidencia. Yo también quisiera, para finalizar, dejar unos dos mensajes, y es, uno, y que lo mencionaba también Marcela, que tiene que ver con la ciudadanía digital, que tiene que ver con la violencia, con los discursos de odio, también mi colega Cristian. Creo que es muy importante focalizarse en esto. Y ustedes, ¿no?, que están aquí, las juventudes, y puedan también transmitirlo y compartir, tratar de prevenir estos fenómenos, trabajar por ellos, porque no solo, digamos, reducen o previenen, ¿no?, o excluyen, ¿sí?, de la participación, sino que también transforma o hace a nuestras sociedades, las divide más, las hace más desiguales y más inequitativas. Creo que es muy importante entre las juventudes protegerse, ¿sí? Muchas veces estos fenómenos que tienen que ver con los contextos, que tienen que ver con situaciones de violencias domésticas, violencias en las comunidades, ¿no? Y que están afectando las relaciones entre las juventudes. Si no se supera la violencia, ¿sí?, va a ser muy difícil construir y transformar. Y también, y ya retomando lo que decían al inicio, tener en cuenta, ¿sí?, que no todos están aquí en este espacio, ¿no? Y cómo poder superar las desigualdades y las inequidades que hoy cercenan a parte de las juventudes de participar en los mismos, ¿no? Y cómo entonces, con estos híbridos, podemos generar oportunidades para poder ser más inclusivos en esas voces, para que las instituciones que tardan mucho más en cambiar y en adaptarse a los movimientos sociales y a las necesidades, comiencen a hacerlo más rápidamente, a partir de también generar oportunidades desde las juventudes, para las juventudes, en sus propias organizaciones, de diversificar las voces para que eso sea también un igualador y más juventudes sientan, tengan ese sentimiento de pertenencia a una humanidad común, ¿no? Cuando uno habla de juventudes, que se sientan parte de eso, porque eso es lo que nos hace pensar, ¿no?, y nos va a hacer luchar por esos derechos humanos y las libertades fundamentales, porque nos sentimos parte. Es decir, muy difícil para jóvenes y adultos que están afuera, ¿no?, y afuera no solo socioeconómicamente, discriminación, racismo, xenofobia, todas las, digamos, todos los factores que hacen a la exclusión, cómo decirles que aboguen por esto y aboguen por la transformación si se sienten afuera. Entonces yo creo que a veces complicamos mucho las cosas que hay que hacer, y lo primero es cómo fortalecer las relaciones sociales para sentirnos todos adentro de ese todo común. ¿Sí? Así que eso, Cristi, muchas gracias. Muchas gracias a Romina, que es especialista de educación de la Oficina de UNESCO en San José de Costa Rica, por estas palabras. Y ahora quiero también cederle la palabra a Mary Wynne Delaney, jefa de la sección de educación transformativa de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, UNESCO Santiago. Gracias, Cristi. Se me ocurrió compartir con ustedes, como aún es temprano, por lo menos en Chile,
un video que yo sé que lo que han conversado acá va mucho más allá que el proceso test, pero encontré este video anoche, no está totalmente editado, pero para darles el sabor de la participación en París y alegrarles un poco el día. Así que si me permiten, a ver si funciona. No puedo compartir la pantalla. Pueden. Si no funciona, seguramente se va. Ok, aquí está. Ok, ustedes me dirán. ¿Me están viendo pantalla? Sí. Ok, la música es fundamental. Pero debemos cliquear en el link. ¿No? ¿Hay música? Un poco. ¿Hay música? Creo que solamente estamos viendo el slide con el PPT. link. Sí. Sí, No tienes se que había- compartir la pantalla del video, pero se escucha el audio, así que si abres la pantalla del video, sí se escucha el audio. Yo lo tengo. A lo Perdón. mejor le puede poner dejar de compartir y luego en las opciones le pone compartir pantalla completa. Y ahí se va al video y va a aparecer su video. Compartir video. Ay, perdón. O si desea, podemos pasarle el enlace a Cristi. Ok. Disculpen, pero me encantó el video. No te preocupes, Mary Wynn. Gracias. Cristian, estoy en Teams porque Ya. tienes que estar conectado a Sí. Global Protect. Ujú. Ya, y voy a stop share. ¿Lo ves? Sí, está cargando. Dame un segundo. Había mucho baile. La señora en rojo en el video es nuestra jefa de educación de París, por si acaso, para que sepan que también en la UNESCO bailamos. Ya le voy a compartir mi pantalla. Dame un segundo. Ya se reí. Estamos en el video. Ahí sí. Creo que me faltó compartir el audio, así que dame un segundo. Ahora sí. Turn sound. No veo. Ahí está. Ahí sí. Comme d'habitude, on est calé. Comme toujours, ça va aller. On te met la place à gogo. Tous ensemble, on fait le show. On t'invite à la magie. Y'a pas de la poursuite. Oublie tes soucis. Tu viens faire la folie. On t'invite à la magie. Y'a pas de la poursuite. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. C'est pas seulement pour les bobos. Nous, on vient dans nos mambo. Mon ami, si tu as le niveau,
Rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la magie. Y'a pas de la poussée. Oublie tes soucis. Et viens faire la folie. On t'invite à la magie. Y'a pas de la poussée. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. Le magique du dia. Le magique du dia. Ah ouais! Tout comme ça! Ah, ça change pas. Ah ouais! Est-ce que ça va? On est grade droite! Est-ce que ça va? On vient du ghetto pour aller plus haut avec les magiciens, seul béni. Bueno, eso era. Listo. Gracias, Meriwin. Muchas gracias, hermoso. Muchas gracias, Meriwin, por compartir este video. Y bueno, muchas gracias también. Agradecemos a las juventudes participantes por haberse sumado al evento paralelo oficial del Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas, Meta 4.7, para fortalecer el poder de las juventudes en la región de América Latina y el Caribe, para mantener el momentum de la Agenda 2030. Este evento ha sido coorganizado por The Millennials Movement, la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe UNESCO Santiago y Fundación CES. Les recordamos que pueden postear en sus redes su experiencia en este evento con los hashtags High Level Political Forum 2022, hashtag ODS4, hashtag evento paralelo, y también en redes nos pueden seguir en @unesco.santiago, @Fundación CES y @The Millennials Movement. Les invitamos también a revisar y sumarse a todos los otros eventos paralelos que hay, que de verdad es una programación muy rica para capacitarse, para conocer y para también poder entablar relaciones con tantas personas interesadas en todos estos temas. Que tengan un gran día, un excelente fin de semana, que estén muy bien, cuídense mucho y muy buenos días con todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristi. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día. Gracias, igual. Chao, que estén bien. Muchas gracias a todos. Gracias a todos los también personas que se están despidiendo por el chat. Muchas gracias a todos por haberse conectado desde tantos lugares y a todos los participantes, panelistas. Que tengan un gran día otra vez. Muchas gracias por sumarse. Adiós.